a grabar. El tema es el predicado verbal. La clase anterior nosotros hemos visto el predicado nominal. El predicado nominal era básicamente cuando estábamos hablando de verbos copulativos, ¿no? Como ser, estar o parecer. En algunos casos tenemos por ahí el verbo yacer y el verbo soler, ¿no? También pertenecen a los copulativos, pero son dentro de esos verbos que están un poco rebuscados, ¿no? Generalmente los verbos copulativos son tres: ser, estar o parecer. De ahí que salga yacer, soler, entre otros, que sí les di la lista también en clases anteriores, en el bimestre anterior, que vimos algunos de los verbos copulativos, sobre todo cuando vimos la clase de verbos. Ahí les di una lista que, aparte de ser, estar o parecer, habían otros verbos que también tenían la función de copulativos. Así que esa lista lo tienen en la clase de verbos. Pero, como les digo, generalmente se utiliza solamente esos tres, ¿no? Ser, estar o parecer. Y en torno a ello es que gira todo esto del lenguaje. A ver, hablamos por eso en la clase anterior de predicado nominal, porque este tipo de verbos copulativos necesita obligatoriamente un complemento atributo. Es decir, que al complemento que acompaña al verbo copulativo se le conoce como complemento atributo. Por lo tanto, al complemento que acompaña al predicado verbal, ¿no? O al verbo, en todo caso, el verbo predicativo vendría a ser un complemento predicativo. Este complemento predicativo, por lo general, puede ser un adjetivo, ¿de acuerdo? Un adjetivo. Por ejemplo, ellos caminan cansados. Ya está. Caminan, que es el verbo predicativo, y cansados, que es un adjetivo que está calificando, ¿cierto? Entonces, cansado sería el predicativo. Es un complemento. Recuerda que el complemento en este tipo de verbos predicativos no es obligatorio, como en el caso de los copulativos. Para los predicativos como correr, saltar, bailar, jugar, reír, llorar, dormir, comer, etcétera, etcétera, para ese tipo de verbos predicativos no es necesario que esté el complemento. Sin complemento se entiende la acción. Se entiende la acción. Cuando yo digo, eh, yo duermo, hasta ahí nada más. No digo yo duermo a tal hora, ¿no? O sea, sin necesidad de colocar la hora. Si simplemente digo yo duermo, hasta ahí igual se entiende la acción. Entonces, esa es la ventaja de los verbos predicativos, que no necesitan un complemento para que se entienda lo que está sucediendo. Basta con el verbo y se entiende qué acción ha realizado el sujeto. En cambio, en los verbos copulativos sí es obligatorio un complemento, porque si no, tú no entiendes qué ha pasado. Si tú dices, esa puerta es de madera, esa puerta es de madera. O sea, necesita el complemento de madera. Lo necesita. Tú no puedes decir esa puerta es. O sea, si le quitas el complemento no tiene sentido. Entonces, esa es la diferencia entre el predicado nominal y el predicado verbal, que básicamente tiene que ver con los verbos, ¿no? En el caso del nominal es necesario el complemento atributo que acompañe al verbo. Y en el caso del predicado verbal, en el caso del verbo predicativo, no es necesario el complemento. Lo puede tener, sí, puede estar ahí, pero no es necesario. No es necesario. En todo caso, si lo tiene, se le conoce como complemento predicativo y generalmente es un adjetivo, el que acompaña simplemente a este verbo para resaltarlo nada más. A ver, predicado verbal tiene como núcleo a un verbo, ¿de acuerdo? El núcleo del predicado es el verbo con significado pleno, es decir, que necesariamente el núcleo del predicado verbal tiene que ser un verbo predicativo, más no un verbo copulativo. Es decir, por sí mismo puede predicar o dar información, que la acción, tú mencionas esa acción y ya entiendes lo que se está haciendo, no necesitas añadir un complemento, ¿no? Entonces, el núcleo del predicado es el verbo, y recuerda que esto solamente funciona con verbos predicativos, más no con verbos copulativos. Los verbos predicativos son los que por sí solos pueden constituir un predicado verbal sin presencia de complementos, ¿no? Por ejemplo, estos verbos come, duerme, viaja, aunque pueden aparecer con otros elementos para completar su significado, ¿no? Come pan, aquí. Duerme en el sofá. Viaja por Estados Unidos. Puede tener este tipo de complementos, pero a estos complementos no se les llama complemento atributo, sino complemento predicativo.
Entonces, por ejemplo, los jóvenes construyen el futuro. Acá tenemos los, que vendría a ser artículo, jóvenes, que vendría a ser núcleo del sujeto. Toda esta parte se le conoce como sujeto, los jóvenes. Ahora, a partir del verbo, hacia el final ya viene a ser el predicado. En este caso, el verbo es construyen, verbo predicativo, porque no es ni ser, ni estar, ni parecer. Entonces es un verbo predicativo. Construyen, y el futuro sería su complemento. Y el futuro simplemente es, en este caso, tiene función de complemento predicativo, o también tiene función de objeto directo, porque tú dices, los jóvenes lo construyen. Entonces reemplazas al futuro por lo. Este es complemento predicativo. El complemento predicativo, recuerda que puede ser un objeto directo o un objeto indirecto. Ya, en este caso tenía un objeto directo. Construyen el futuro, porque quita el futuro y puedes reemplazarlo aquí. Los jóvenes lo construyen y encaja perfectamente con lo. Y entonces por eso decimos que este es un objeto directo. En todo caso, complemento predicativo. Estructura del predicado verbal. Núcleo. El núcleo del predicado es el verbo. Siempre va a ser un verbo, ya sea simple o compuesto, ¿no? Compuesto quiere decir en la forma de perífrasis, ¿no? Cuando dos verbos están pegados. Es la palabra más importante y concuerda en número y en persona, porque tú sabes que los verbos tienen accidentes gramaticales. Concuerda con el sujeto, tanto en número como en persona. Por ejemplo, si yo digo, si yo utilizo el verbo llegar, ¿no? Digo, él llegó. Entonces, llegó singular porque estoy utilizando él, no estoy utilizando el sujeto él, el pronombre sujeto él. Él llegó. Pero si quiero hablar en plural, ya sería llegaron, ¿cierto? El verbo ya no sería llegó, sino sería llegaron, porque yo puedo decir ellos llegaron y ya estoy hablando en plural. Y coincide, ese verbo en plural tiene que coincidir con el sujeto. Acá tenemos, sus primos no asistieron al funeral. Estamos utilizando el verbo asistir, ¿no? Y obviamente en la forma conjugada de plural, asistieron, porque sus primos significa ellos. Ellos no asistieron. Ellos está en plural, por lo tanto el verbo asistir tiene que estar en plural, asistieron. ¿Qué más tenemos? Sus primos, que donde sus viene a ser determinante posesivo, que acompaña al núcleo del sujeto, primo sustantivo, determinante más núcleo forman el sujeto. El predicado parte a partir de, parte básicamente desde un verbo, el verbo asistir. Y si este verbo tiene una negación, entonces jálalo con toda y su negación. No asistieron, porque quítale la negación y es como si dijese sus primos asistieron al funeral. No, la negación es simplemente para darte la idea de que esto pasó o esto no pasó, ¿no? En el caso de, bueno, en el caso de negación es que te indica que esto no pasó. Entonces, dentro del predicado, necesariamente tienes que llevártelo al verbo junto con su negación si es que la tuviese, ¿no? Entonces, no asistieron es el núcleo del predicado. Este vendría a ser un verbo simple, porque solamente hay un verbo, no hay dos verbos pegados, porque recuerda que no es un verbo, es es un adverbio de negación. Entonces, se lo lleva, pero no es un verbo, ¿no? Acá, para que sea perífrasis y sea un verbo compuesto, necesita dos verbos pegados. Por ejemplo, fueron, fueron llevados, por ejemplo, eso fue, fueron un verbo, llevados otro verbo. Ahí hay perífrasis verbal, pero acá no hay, solamente hay un verbo, por lo tanto simple. Y al funeral, que vendría a ser el complemento, ¿no? Listo. Entonces, bueno, en este caso, al funeral vendría a ser un complemento circunstancial del lugar. Vamos ahora con los complementos verbales. Son los siguientes: objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial, complemento predicativo, atributo o complemento agente, ¿no? Esos son los complementos del verbo. En el caso de complemento predicativo, ahí encontramos al objeto directo, objeto indirecto, eso pertenecen al complemento predicativo. O en todo caso, en el complemento predicativo, si quieres verlo simple, es simplemente un adjetivo, nada más. En el caso del atributo, eso solamente le corresponde a los verbos copulativos. Y el complemento agente es cuando cambiamos el orden de la oración y lo volvemos en una oración pasiva. Por ejemplo, tenemos acá objeto directo.
se presentan con verbos transitivos, es decir, que el objeto directo solamente se presenta con los verbos predicativos, nunca con los copulativos. Es decir, que si tú encuentras un verbo copulativo, descarta de que ahí se encuentre objeto directo. A ver, ¿cuáles son los procedimientos para reconocer al objeto directo? Tenemos los siguientes métodos. La primera pregunta es, ¿qué es lo que? Al verbo y luego al sujeto. O también tenemos quién es al qué, ¿no? Eso también. ¿A quién no voy a considerar acá porque a quién es parte del objeto indirecto? Entonces, la pregunta correcta no sería a quién, sino quién es al qué sería. Acá sería qué es lo que y acá sería quién es al qué. Y luego tenemos el verbo más el sujeto, ¿no? Esa es la pregunta que hacemos. ¿Qué más? Por ejemplo, acá tenemos una oración, dice, el perro se comió la pierna de pollo. Entonces, utilizamos la primera regla. ¿Qué es lo que? Vamos al verbo. ¿Qué es lo que se comió? Y vamos al sujeto. ¿Qué es lo que se comió el perro? ¿Cuál es la respuesta? La pierna de pollo. Entonces, la respuesta, la pierna de pollo, vendría a ser el objeto directo. La pierna de pollo es el objeto directo. Porque tú preguntas, ¿qué es lo que se comió el perro? Y la respuesta es la pierna de pollo. Entonces, la respuesta de esta pregunta es el objeto directo. En el caso de que acá estuviese una persona, la pregunta es ¿quién es al qué? ¿Quién es al qué? Más no a quién, porque a quién más te da el sentido de objeto indirecto. Entonces, la pregunta correcta sería ¿quién es al qué o quiénes son los qué? Ahora, con la sustitución del complemento u objeto directo por los pronombres lo, la, los, las. Esto también lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, acá tienes tú la pierna de pollo. Pierna es femenino, entonces vas a reemplazar la pierna de pollo por la, solamente por la. Entonces elimina la pierna de pollo y puedes decir, el perro se la comió, hasta ahí nada más. Y ese la ha reemplazado a la pierna de pollo. Cuando dices se la comió, ese la, como te digo, está reemplazando a la pierna de pollo. Y cuando se puede reemplazar por la y encaja perfectamente con la, con lo, con las o con los, entonces es objeto directo al que he reemplazado, ¿no? El perro se la comió. Esta la ha reemplazado a la pierna de pollo. Entonces no hay duda de que la pierna de pollo es el objeto directo. ¿Qué más? Mediante el cambio de la oración a voz pasiva, la estructura del verbo ser más participio, en la que el complemento u objeto directo pasa a ser sujeto. Si esto fuese objeto directo, al convertirlo a voz pasiva tendría que pasar a sujeto, ¿no? Por ejemplo, el perro se comió la pierna de pollo. Recuerdo que siempre lo que está al costado del verbo puede ser un objeto directo o puede ser un objeto indirecto. Simplemente lo vamos a ver en el plano de una posibilidad, cuando todavía no estamos seguros de que eso no es. Pero ten por seguro que siempre está al costado del verbo. Puede ser objeto directo o puede ser objeto indirecto, pero siempre al costado del verbo. Entonces, yo no sé qué cosa es la pierna de pollo. No sé si es objeto directo ni objeto indirecto, pero sé que está al costado del verbo. Entonces, uno de los dos debe ser definitivamente. ¿Cómo corroboro esto? De la siguiente manera. Si yo asumiese que esto fuera, si yo asumiera que esto fuera objeto directo, si lo cambio a voz pasiva, esto tendría que pasar normalmente como si fuera un sujeto. Entonces voy a cambiarlo a voz pasiva. Podría decir, la pierna de pollo fue comida por el perro. ¿Encaja? Sí, tiene sentido. Entonces, si a esto lo voy a convertir en sujeto, lo paso adelante y digo, la pierna de pollo fue comida por el perro. Utilizo acá el verbo ser, en el caso de fue, y el participio, ¿no? En el caso de comida, porque participio termina en ido, ida, ado, ada, to, ta, so, sa, cho o cha, ¿no? Entonces acá dice comida, termina en ida, ida es participio, ¿no? Entonces acá se ha utilizado fue comida por. Siempre se utiliza al verbo ser en cualquiera de sus tiempos y al participio, ¿no? Los que terminan en ido, ado, tos, ocho y también a esos en femenino. Y acompañados por la preposición por o de repente por la preposición de. ¿Ya? Entonces, cuando tienes este modelito es que ya tienes una oración convertida en voz pasiva.
De lo que estaba en activa, aquí el perro se comió la pierna de pollo, tú lo cambias y dices la pierna de pollo fue comida por el perro. Y si esto encaja perfectamente como sujeto, encaja muy bien, entonces definitivamente era objeto directo. Vamos ahora con el objeto indirecto. Es el que se beneficia o perjudica de la acción, siempre se une al verbo mediante las preposiciones a o para. A ver, con la pregunta a quién o a quiénes y para quién o para quiénes se halla este verbo, ¿no? O perdón, este objeto. Por ejemplo, tenemos, yo compré un regalo para Juana. Entonces la pregunta es, ¿a quién le compré un regalo? ¿Y cuál sería tu respuesta? A Juana. O si no, la pregunta podría ser, ¿para quién yo compré? Esto encaja mejor con para quién. ¿Para quién yo compré un regalo? Y tu respuesta, ¿cuál es? Para Juana. Entonces la respuesta a esto es el objeto indirecto, ¿no? El objeto indirecto. Para Juan es el objeto indirecto. ¿Y cuál sería el objeto directo? La pregunta, pues, ¿qué es lo que yo compré para Juana? ¿Qué es lo que yo compré para Juana? Un regalo. Y la respuesta es el objeto directo. Entonces, cuando tú preguntas ¿qué es lo que? La respuesta es objeto directo. Y cuando preguntas ¿para quién? Es objeto indirecto. Entonces aquí hemos encontrado estas dos cosas. Recuerda que también para hallar objeto directo puedes reemplazarlo por lo. Podrías decir, elimina un regalo y puedes colocar aquí, yo lo compré para Juana. Y ese lo ha reemplazado a un regalo. Yo lo compré. Encaja perfectamente, entonces definitivamente un regalo era objeto directo. ¿Qué más? Con la sustitución del objeto indirecto por los pronombres le o les. Si en el objeto directo tú lo sustituyes por lo, por la, por los o por las, sustituyes de esa forma, con el objeto indirecto lo vas a sustituir por le o por les. A ver, ¿qué tenemos? Yo compré un regalo para Juana. Ya he identificado, o sea, yo supongo, estoy todavía en el caso de probabilidad, ¿no? Entonces, quiero corroborar esa probabilidad. Y yo utilizo a para Juana, ¿no? Elimino para Juana y lo reemplazo por le. Y yo digo, yo le compré un regalo. Y ese le, ¿a quién ha reemplazado? A para Juana. Porque es yo le compré a ella, pues. Yo le compré a ella. Ese le está reemplazando a para Juana. No está reemplazando a un regalo. Le compré. O en todo caso puedes utilizar yo se lo compré, donde el se reemplaza a Juana y el lo reemplaza a regalo. Entonces el se que reemplaza a Juana sería objeto indirecto y el lo que reemplaza a un regalo sería, por supuesto, que objeto directo, ¿no? Pero como acá estamos con le y con le, simplemente utilizamos yo le compré un regalo. Yo le compré ¿a quién? A Juana. Entonces ese le ha reemplazado a Juana y cuando encaja perfectamente con le, estamos hablando de objeto indirecto. ¿Qué más? Luego tenemos aquí, pertenece a la tercera persona. Para las demás personas se puede utilizar otros pronombres como me, te, se, nos, os, ¿no? Según sea el caso. Como por ejemplo te explicaba, ¿no? Yo sé, he utilizado el sé, yo sé lo compré, sé lo compré. Ese sé vendría a ser el objeto indirecto de para Juana y el lo vendría a ser el objeto directo de un regalo. A ver, ¿qué más tenemos? Es muy frecuente que un pronombre repita el objeto indirecto en una oración, es decir, que aparezca duplicado. A ver, vamos a identificar esto, que un objeto indirecto aparezca duplicado. Dice, es muy frecuente que un pronombre repita el objeto indirecto en una oración, es decir, que aparezca duplicado. A ver, ella me regaló un cancionero ilustrado. Ella me regaló un cancionero ilustrado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Quién está después del verbo? Después del verbo siempre está un objeto directo o un objeto indirecto. Entonces yo voy a asumir una de las posibilidades. Yo puedo decir, ella me le regaló. No, entonces un cancionero ilustrado no es objeto indirecto. Pero yo puedo decir, ella me lo regaló. ¿Puedo decir, ella me lo regaló? Sí.
Entonces, definitivamente un cancionero ilustrado era objeto directo porque puedo reemplazarlo aquí por lo. Me lo regaló. Entonces, como acá hay objeto directo, este me pasaría a ser objeto indirecto. El me vendría a ser el objeto indirecto porque ya he hallado el objeto directo. Pero si yo simplemente digo, ella me regaló, nada más, entonces el me sería objeto directo. Si yo digo, ella me regaló, o si yo digo, ella me quiere, no, cosa que no es cierto, ¿no? En el caso de algunos. Recuerda, ella no te quiere. A ver, entonces, cuando tú dices, ella me quiere, entonces el me sería el objeto directo. ¿Por qué? Porque no hay algo adicional, no hay nada adicional. Entonces, por eso decimos que el me es objeto directo si solamente tuvieses ella me regaló, hasta ahí nada más. Si no estuviera un cancionero ilustrado. Pero como sí está, entonces un cancionero ilustrado se reemplaza aquí por lo. Ella me lo regaló, donde me pasa a ser objeto indirecto y un cancionero ilustrado pasaría a ser objeto directo. Pero si no estuviese el objeto directo acá explícito, como un cancionero ilustrado, este me se quedaría como objeto directo. Pero como sí está, entonces este me ya pasa a ser objeto indirecto y un cancionero ilustrado pasa a ser objeto directo. Por ejemplo acá, todos le dieron un beso al niño. A ver, vamos a reemplazar. Todos le dieron un beso al niño. Acá, le. Le, por supuesto que es objeto indirecto. Esto no cabe duda por nada del mundo. Le es objeto indirecto. Solamente en el caso donde vamos a verificar este tipo de situaciones es en el caso de me, te, se, nos, ¿no? En el caso, por ejemplo, acá de me. Pero le definitivamente es objeto indirecto. Listo. Todos le dieron un beso al niño y prácticamente al niño vendría a ser lo mismo que le. Todos le dieron un beso. ¿A quién? Al niño. Entonces, le es objeto indirecto. Acá se han equivocado. Coloca acá, reemplázalo. Acá al niño es objeto indirecto. Porque este le se está refiriendo al niño. Y por eso acá te dice que se puede presentar duplicado el objeto indirecto. Le objeto indirecto, al niño objeto indirecto. Porque el objeto directo acá es un beso. Un beso es el objeto directo. Porque tú puedes decir acá, todos se lo dieron al niño, donde se es objeto indirecto, lo es reemplaza a beso, ¿no? Y por lo tanto lo es objeto directo. Pero aquí cámbialo, ¿ah? Antes de que te confundas, acá donde dice objeto directo, cámbialo por objeto indirecto, porque definitivamente al niño es objeto indirecto. En cambio acá arriba sí, un cancionero ilustrado sí es objeto directo porque lo reemplazas por lo, pues. Me lo regaló. Acá, todos le dieron un beso al niño. Este le es lo mismo que al niño, ¿no? Quítale el niño, igual se entiende. Todos le dieron un beso. Este le, ¿a quién ha reemplazado? Al niño. Entonces, este es objeto indirecto que puedes aparecer duplicado, no hay ningún problema, ¿no? Acá aparece duplicado, porque necesariamente aquí tendría que eliminarse al niño para que se pueda reemplazar correctamente por le, ¿no? Pero también puede aparecer, lo cual no le quita que esto sea objeto indirecto y esto también objeto indirecto. Pero si yo quiero saber cuál es el objeto directo aquí, el objeto directo es un beso, porque yo digo, todos se lo dieron. Y he utilizado ahí el lo. Todos se lo dieron. Donde se pasa a ser objeto indirecto y lo viene a ser objeto directo, ¿no? Y lo a quien ha reemplazado a un beso, por lo tanto un beso es objeto directo. Ahora vamos con los complementos circunstanciales, ¿no? Es la palabra que indica el contexto de la realización de un proceso verbal. Cuando yo tengo un complemento circunstancial, básicamente acá hay un truco. Cuando no es objeto directo, o sea, te puede parecer objeto indirecto, pero no sale tampoco con objeto indirecto porque no lo puedes reemplazar por le ni por les y tampoco te sale cuando contestas las preguntas a quién o para quién. No te sale. Entonces, cuando no te sale con objeto directo ni con objeto indirecto, con ninguna de las pruebas, entonces es porque tenías un complemento circunstancial. En preguntas como, que te indica complemento de modo, dónde, complemento de lugar, cuándo, complemento de tiempo, con quién, complemento de compañía, acá este con quién debe estar separado, sin quién, eh, carencia, que carece de algo, que se priva de algo, cuánto, de cantidad, a dónde, de destino, de finalidad,
¿no? O de hacia dónde vas a ir, con qué de instrumento, por qué de causa y para qué de finalidad, ¿de acuerdo? Entonces ya tienes aquí cómo hallar los complementos circunstanciales. Básicamente es cuando no hay objeto directo ni indirecto, entonces ahí entra el complemento circunstancial. Por ejemplo, no, acá no hay ejemplos, los ejemplos los vamos a ver en los ejercicios. Y acá tenemos el complemento agente. El complemento agente solamente se encuentra en voz pasiva, es decir, cuando transformas de activa a pasiva, cuando lo que era objeto directo o lo que era predicado pasa a ser sujeto, ¿no? Cuando hicimos el cambio. Por ejemplo, la población fue atacada de malaria, ¿no? Entonces acá dices fue atacada de. ¿Recuerdas que te dije? Verbo ser, en el caso de fue, participio atacada, terminación ada y preposición de. Esto es la composición de un complemento agente. Verbo ser más verbo participio más preposición de o preposición por. Aquí, esto de acá proviene de la oración. Esta es una oración pasiva. Entonces tú tienes que pensar de qué oración proviene. A ver, te pones a pensar y la oración correcta sería la malaria atacó a la población, ¿no? La malaria atacó a la población. Esa sería la oración de origen, ¿cierto? Esa sería la oración correcta. La malaria atacó, porque estamos hablando de voz activa, la malaria atacó a la población. Pero como acá estamos hallando el complemento agente, quiere decir que vamos a pasar de activa a pasiva, donde la malaria atacó a la población, donde el predicado, la población, ¿no? El objeto directo, la población, eso va a pasar a ser sujeto en voz pasiva. Entonces ahí es cuando decimos la población fue atacada de malaria, ¿no? Entonces es el cambio, porque lo correcto aquí es la malaria atacó a la población. Pero como quiero pasarlo a voz pasiva, lo correcto sería lo que está al final viene adelante, ¿no? Y sería la población fue atacada de malaria. Y se utiliza esta fórmula, verbo ser, verbo participio y preposición de o preposición por. ¿De acuerdo? Muy bien. Donde el complemento agente vendría a ser el predicado que ya está cambiado, ¿no? Por ejemplo, esto en oración activa era el sujeto, ¿no? Malaria era el sujeto, porque mira, la malaria atacó a la población, era el sujeto, pero al momento de cambiarlo a voz pasiva, lo que era el sujeto pasa a ser complemento agente, ¿no? Entonces, fue atacada de malaria, todo esto que era sujeto en la oración activa, en voz pasiva pasa a ser complemento agente. Recuerda que solo hay complemento agente en voz pasiva, en ningún otro tipo de oración se encuentra. Y ahora sí vamos a ver los ejercicios. Vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta no está resuelta, pero obligatoriamente lo tengo que hacer yo porque si no van a estar más perdidos que la mamá de Marco. A ver, empezamos. Señala lo correcto sobre el objeto directo. ¿Qué es lo correcto? A ver, el objeto directo aparece en oraciones de voz pasiva. ¿Quién aparece en voz pasiva? Objeto directo, no. Lo que aparece es el complemento agente. Por lo tanto, esto es más falso que ella. ¿Ya? Falso. Ahora, ¿quién la ve? Lo integra un adjetivo. No. Al que lo integra un adjetivo es al complemento predicativo. Es al predicativo. Lo integra un adjetivo. C. Necesariamente presenta nexos. Nexos, no necesariamente porque el que presenta nexos en todo caso sería el objeto indirecto, más no el directo. El directo es prácticamente un sintagma nominal. A ver aquí. Puede estar reemplazado por un pronombre. Sí, puedes reemplazarlo por un pronombre lo, las, los, la, ¿no? Ahora, los únicos pronombres que lo sustituyen son le y les. No, porque esto es del objeto indirecto. Entonces, la clave correcta se encontraba en la de. Puede ser reemplazado por un pronombre. ¿Qué es lo correcto sobre el objeto directo? La de puede ser reemplazado por un pronombre, ¿no? Como lo, la, los, las. Vamos con la 2 y esto sí ya les toca a ustedes. Tienes acá, mira, les. Les, ¿qué cosa era? Ahora, entregó. ¿Qué cosa se entregó? Y el mensaje, ¿qué cosa es? Entonces, ahora sí me van a responder. ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta 2? Le toca a Adriana Chumbe. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál sería el orden correcto, la estructura correcta de esta oración? Les entregó
el mensaje? ¿Cuál sería el orden, la estructura correcta? ¿Qué cosa es les? ¿Qué cosa se entregó? ¿Qué cosa es el mensaje? A ver, Adriana, esperamos tu respuesta. ¿Ya lo tienes? Parece que no lo tiene. Vamos con otro usuario. A ver. Yulitza Ruiz. A ver, Yulitza Ruiz, ¿cuál sería tu respuesta? Les entregó el mensaje. ¿Qué cosa es les? ¿Qué cosa se entregó? ¿Qué cosa es el mensaje? A ver, Yulitza Ruiz. La D, me dice su compañera. A ver, parece que estás en lo correcto. Vamos a analizar. Les, o sea, no hay necesidad ni siquiera de analizarlo. Le y les, ¿qué cosas son? Objeto indirecto. Entonces, simplemente objeto indirecto. Les es objeto indirecto. Entregó, que es el verbo es el núcleo del predicado. Por lo tanto, el verbo es NP, ¿no? O núcleo, ¿no? Núcleo. Núcleo del predicado NP, ¿no? El mensaje. Lo que está al costado del verbo generalmente puede ser un objeto directo o puede ser un objeto indirecto. ¿Cómo lo corroboro? Haciendo la prueba del lo, ¿no? O haciendo la prueba de la pregunta ¿qué es lo que? A ver, voy a intentar con todas las pruebas. ¿Qué es lo que les entregó él? Y la respuesta es el mensaje. Y la respuesta obviamente es el objeto directo, por lo tanto el mensaje es objeto directo. O yo también puedo decir, se los entregó, o no, perdón, se lo entregó, se lo entregó, se lo entregó, donde se vendría a ser el objeto indirecto y lo vendría a reemplazar a el mensaje, ¿no? O en todo caso podría decir lo entregó, y ese lo reemplaza a el mensaje. Como se puede reemplazar, entonces estamos hablando de objeto directo. O cuando puedo cambiarlo a voz pasiva, ¿no? A voz pasiva, ¿cómo sería? Este de acá, que yo estoy asumiendo que es el objeto directo, va a tener que pasar a sujeto, ¿no? Entonces lo correcto sería, el mensaje fue entregado por él, ¿no? El mensaje fue entregado por él. El mensaje fue entregado por él. Y efectivamente esto pasa a voz pasiva como sujeto, y como pasa y encaja perfectamente, entonces esto era objeto directo. La clave correcta está en la de objeto indirecto para les, núcleo del predicado para entregó, y el mensaje era objeto directo. Esa es la clave correcta. Muy bien, Yulitza Ruiz. Vamos con la 3. Esta sí ya está resuelta, así que simplemente lo voy a desarrollar yo. ¿Qué oración presenta objeto directo? A ver, fui con mucho entusiasmo. Fui con mucho entusiasmo. A ver, lo fui, no encaja. ¿Qué más? Para, para quién fui, tampoco. ¿A quién fui? Tampoco. ¿Qué es lo que fui? Tampoco encaja. ¿Quién es al que fui? Tampoco encaja. Entonces, prácticamente con mucho entusiasmo vendría a ser un complemento circunstancial de modo, ¿no? ¿Cómo fui? Ahí está, ¿ves? El de modo. Como no encaja ni con objeto directo ni con objeto indirecto, entonces complemento circunstancial. ¿Cómo? Más verbo, ¿no? ¿Cómo fui? O sea, ¿de qué modo fui? ¿Cómo fui? Y la respuesta es con mucho entusiasmo. Entonces, con mucho entusiasmo es complemento circunstancial de modo. Vamos con la B. No siempre me lo pedía. Acá está el lo. Ya pues, o sea, ¿qué más quieres? ¿Qué otra prueba quieres? Si acá ya está el lo. Me lo pedía, donde me es objeto indirecto y lo es objeto directo. Entonces, acá, ¿qué tenías? No siempre me lo pedía. Lo, objeto directo. Pues acá está el objeto directo en la B. O sea, ya está reemplazado. Ya estaba reemplazado. No necesitas hacer ninguna prueba. Ya está el lo. Ellos parecen entusiastas. Tienes acá el verbo parecer. Recuerda que parecer es un verbo copulativo, por lo tanto en los copulativos no hay objeto directo. Eliminas, descartas. En la D, llegaron con los ánimos cansados. A ver, lo llegaron, no. Les llegaron, no. No reemplaza eso a con los ánimos cansados. ¿A quién llegaron? Tampoco. ¿Para quién llegaron? Tampoco. ¿Qué es lo que llegaron? Tampoco.
¿Con quién sí encaja? Encaja con complemento circunstancial ¿cómo? Entonces pregunta, ¿cómo llegaron? La respuesta es con los ánimos cansados. Entonces acá tenemos complemento circunstancial de modo también. Ahora aquí, por donde cae el sol, llegó. Por donde cae el sol, llegó. O si quieres, llegó por donde cae el sol, ¿no? A ver, por donde cae el sol, él llegó. Lo correcto sería él llegó por donde cae el sol, ¿no? Si le cambiamos el orden. No en voz pasiva, sino simplemente cambiar el orden correcto, que primero va el sujeto, después va el predicado y todo eso, ¿no? Él llegó por donde cae el sol. ¿Por dónde? Ah, esto es complemento circunstancial del lugar. Complemento circunstancial del lugar, ¿no? Porque no sale lo llegó ni le llegó, ¿no? Entonces, esto es complemento circunstancial, porque el orden correcto sería, él llegó por donde cae el sol. Llegó, que es el verbo, al costado por donde cae el sol. ¿Dónde llegó? La pregunta sería ¿dónde, no? ¿Dónde o por dónde? A ver, acá está, ¿dónde? Entonces preguntas, ¿dónde llegó? Y dices, por donde cae el sol. Entonces es complemento circunstancial del lugar. O si no, ¿a dónde llegó? Por donde cae el sol, ¿no? Entonces era complemento circunstancial del lugar, por donde cae el sol. No tiene nada que ver con este objeto directo. Pero ¿dónde está el objeto directo? En la B, porque aquí está bien clarito, o sea, ya estaba reemplazado por el lo. La clave correcta era la B. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuál es una oración que presenta objeto directo? ¿Dónde hay objeto directo aquí en la pregunta 4? A ver, eso va para el usuario María Luisa Martínez. A ver, María Luisa, ¿qué me dices? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Dónde hay objeto directo? Recuerda que para hallar objeto directo primero ubica el verbo y luego realiza la pregunta en la que te encaje perfectamente la pregunta de prueba o el reemplazo con lo. Esa sería la respuesta. A ver, ¿cuál sería la C? Me dice su compañera. A ver, vamos a analizarlo, ¿ya? Recuerda que acá dice los obreros, ¿ah? Este lo no es el reemplazo, por si acaso. Este es un artículo que acompaña a obreros. No es el reemplazo, por si acaso, ¿ah? A ver, acá dice, un país, recuerda que ese lo no puede ser artículo, ¿ah? Ese lo o los no puede ser artículo. Aquí sí, porque está al costado de un sustantivo. Así que no confundan artículo con pronombre. A ver, un país no puede subsistir sin una economía más justa y humana. Un país no puede subsistir. Un país no lo puede subsistir. No encaja, no le puede subsistir tampoco. Entonces, prácticamente acá, sin una economía justa y humana, era de carencia, ¿no? Complemento circunstancial de carencia, de privación, ¿no? De privación. A ver, porque no encaja ni con lo ni con le. A ver acá en la B. Muchos se fueron por el puente colgante. Muchos se fueron, se le fueron, se lo fueron, no encaja. Entonces, por el puente colgante era por dónde se fueron, o sea, dónde se fueron muchos por el puente colgante. Entonces, este era complemento circunstancial de lugar. Ahora acá, iremos al trabajo con los obreros contra todos. Iremos al trabajo. Lo iremos, no encaja. Le iremos, tampoco. Entonces, esto de acá era, iremos al trabajo con los obreros. Con los obreros era con quién iremos al trabajo y la pregunta con quién, más no para quién, porque para quién sí es para el objeto indirecto, pero la pregunta acá no es para quién. La pregunta es con quién iremos al trabajo con los obreros y con los obreros vendría a ser complemento circunstancial de compañía, ¿no? ¿Con quién? ¿Qué más tenemos? A ver aquí, lucharemos contra todo obstáculo para triunfar. Lo lucharemos, no, le lucharemos tampoco. Entonces acá lucharemos contra todo obstáculo para triunfar. No, no hay objeto directo porque no se puede reemplazar por lo, ¿no? En ningún caso se puede reemplazar por lo. O si no, podríamos colocar aquí, contra todo obstáculo lucharemos para triunfar. Lo lucharemos, le lucharemos, no. Para triunfar, entonces acá vendría a ser de finalidad, ¿no? De finalidad, para cierta ocasión. Sería complemento circunstancial de finalidad porque no encaja ni con objeto directo ni con objeto indirecto.
Ahora aquí, vence la flojera, compañeros de estudio. Ya pues, vénsela. Reemplaza a la flojera por la, porque flojera es femenino, ¿no? Entonces reemplázalo por la y puedes decir, vénsela, compañero. Vénsela, compañero. Vénsela. Y ese la ha reemplazado a la flojera. O puedes responder, ¿qué es lo que vencerán los compañeros de estudio? ¿Qué vencerán? La flojera. Entonces la flojera era el objeto directo. Recuerda que lo más cercano a objeto directo es cuando está el verbo y al costado del verbo hay un sintagma nominal. ¿Qué es sintagma nominal? Artículo más sustantivo. Pero así, al costado del verbo, artículo más sustantivo o determinante más sustantivo, ¿no? Y al costado del verbo. En cambio acá, los obreros, si bien es cierto que hay artículo más sustantivo, pero está al costado de la preposición con. Entonces no, pues no lo puedo tomar en serio. Pero acá sí, ¿no? Puedo todavía sospechar de que se trate de objeto directo, entonces para corroborarlo simplemente hago la prueba, porque no necesariamente va a ser objeto directo, de repente ni siquiera lo es. Pero por eso existen las pruebas, ¿no? Que te indican que sí, efectivamente, sí encaja perfectamente, es objeto directo. La clave correcta era la E. Pregunta 5. ¿Qué elemento no encontramos en el predicado verbal? En el predicado, ¿cuál de estos elementos no está? Eso está súper fácil, ¿ah? El colmo sería si no responden. A ver, Valery Rodríguez, ¿qué elemento no encontramos en el predicado verbal? A ver, Valery, ¿qué elemento no encontramos en el predicado verbal? ¿Cuál? El objeto indirecto, el complemento circunstancial, el predicativo, el objeto directo, el sujeto. Uy, eso está demasiado sencillo, ¿ah? ¿Qué elemento no encontramos en el predicado? A ver, Valery Rodríguez, ¿qué elemento no encontramos en el predicado? A ver, vamos a preguntarle a otro usuario porque eso no pueden demorar en responder para nada. Está demasiado sencillo. A ver, vamos a preguntárselo a Bautista Dayana. A ver, Dayana, ¿qué me dices? La B. ¿Complemento circunstancial? Sí hay complemento circunstancial. En el predicado verbal hay objeto directo, hay objeto indirecto, hay complemento circunstancial, hay predicativo. ¿Qué es lo que no hay? No hay sujeto, pues. ¿Cómo en el predicado va a haber sujeto? No se pasen, pues ya ese es el colmo. ¿Cómo en el predicado va a haber sujeto? No se pasen, pues. No, en serio, ¿ah? Qué decepción, de verdad. Ya. En el predicado no hay sujeto, pues. Entonces, ¿qué cosa no encontramos en el predicado? Sujeto. O sea, eso es más claro que el agua. ¿No? Hasta primaria hubiera respondido, ¿no? Eso es para todos, ¿ah? Para todos, porque estoy segura que si otros no me han respondido es porque también tenían dudas. Ya, a ver, vamos con la 6. He aparcado el coche en la esquina. Dice, ¿qué cosa es lo subrayado en la esquina? He aparcado el coche en la esquina. ¿Qué cosa es? A ver, recuerda que si no es objeto directo ni tampoco cumple con las pruebas de objeto indirecto, entonces deberá ser un complemento circunstancial. Vamos a preguntárselo a Guaranca Araceli. A ver, Araceli, ¿qué me dices tú? ¿Qué cosa es en la esquina? He aparcado el coche en la esquina. A ver, Guaranca. Recuerda que si no encaja con objeto directo ni tampoco encaja con objeto indirecto, entonces definitivamente debe ser un complemento circunstancial. Guaranca me dice complemento circunstancial del lugar. Claro, porque no encaja con objeto directo. Mira, lo he aparcado, pero ese lo está reemplazando a coche, más no a en la esquina. Entonces en la esquina no es objeto directo. Además, si yo pregunto qué es lo que he aparcado en la esquina, la respuesta es el coche. Y definitivamente en la esquina no es objeto directo. Objeto indirecto. Le he aparcado, ¿no? En el caso de en los españoles que utilizan mucho el le he aparcado, igual, ese le no se está refiriendo tampoco a la esquina, ¿no? Entonces, así que por gusto es, por las. A ver, ¿qué más otra prueba puedo utilizar? Eh, ¿Quién, no? ¿Para quién he aparcado el coche? Y la respuesta no es en la esquina. Si yo pregunto para quién, la respuesta no sería en la esquina, ¿no? Entonces,
o a quién he aparcado el coche, tampoco la respuesta va a ser en la esquina. Entonces no te sale ni con objeto directo ni con objeto indirecto, te sale en la esquina. La respuesta no te sale en la esquina. El coche sí sale con objeto directo, pero en la esquina no sale ni con directo ni con indirecto. Entonces es porque deberá ser un complemento circunstancial, en todo caso, en la esquina sería del lugar, ¿no? ¿Dónde he aparcado el coche? Ahora sí, la respuesta es en la esquina y esa pregunta le corresponde a complemento circunstancial del lugar. Muy bien. Vamos con la 7. El accidente sucedió frente al edificio nuevo. ¿Qué cosa es sucedió frente al edificio nuevo? ¿Qué cosa es? ¿Qué vendrá a ser? A ver, vamos a preguntárselo al usuario. A ver. Marifé Flores, ¿qué me dices? Está subrayado desde sucedió. Sucedió frente al edificio nuevo. ¿Qué cosa es? A ver, sucedió frente al edificio nuevo. A ver, esa pregunta era para Marifé Flores. ¿Cuál sería tu respuesta? El accidente sucedió frente al edificio nuevo. La A me dice, claro, pues, ¿qué más va a ser? Claro, pues. A ver, el accidente sucedió frente al edificio nuevo. Aquí básicamente no había necesidad de subrayar el sucedió, ¿no? Porque te puedes haber confundido y me puedes haber dicho, ah, ya, tenemos el verbo, tenemos el complemento, entonces es el predicado, ¿no? Es el predicado. Pero lo que yo entiendo que la intención de la pregunta era referirse a esto, frente al edificio nuevo. Así que borren sucedió y solamente consideren desde frente al edificio nuevo, ¿ya? Frente al edificio nuevo, nada más, para que no se confundan la respuesta con predicado. Entonces, la clave correcta sí es la A, por frente al edificio nuevo. ¿Por qué? Vamos a probar. El accidente lo sucedió. Si yo digo lo sucedió, ¿estoy reemplazando frente al edificio? No. ¿Le sucedió? ¿Reemplaza frente al edificio? No. ¿A quién sucedió? Tampoco. ¿Para quién sucedió? Tampoco reemplaza frente al edificio nuevo. ¿Qué es lo que sucedió? Tampoco. ¿Qué es? No reemplaza frente al edificio nuevo. Entonces no sale ni con OD ni con OI. Entonces es porque debe ser un complemento circunstancial. ¿Dónde sucedió el accidente? Frente al edificio nuevo. Ahora sí, complemento circunstancial del lugar. Bingo entonces. Listo, vamos con la 8. Pronombre que cumple, uy, esto es fácil, ¿ah? Alumno que no me dé la respuesta de verdad, ya, o sea, ya no sé en qué país estaremos. Pronombre que cumple la función de objeto indirecto. ¿Qué pronombre cumple la función de objeto indirecto? A ver, vamos a preguntárselo a ver, Diana Grimaldo. Uy, pregunta súper sencilla. A ver, Diana Grimaldo, ¿cuál es tu respuesta? Sí, al toque, right now. ¿Por qué estás demorando, Diana? A ver, la C, claro, pues, o sea, eso ni dudarlo, ¿no? ¿Por qué lo dudas? No, no tenías ni por qué dudarlo. O sea, ese signo de interrogación está por demás. A ti tú segura, es la C, porque nosotros hemos dicho que pronombre cumple función de objeto indirecto, le y les. Le y les. Porque de ahí, la, lo, las, los, eso es el del objeto directo, ¿no? Ajá, C, con seguridad. Objeto indirecto, les, ¿no? Entonces la clave correcta se encontraba en la C. Muy bien. Pasamos acá a la 9. Le fracturaron la rodilla al jugar fútbol. Ya, o sea, ya te lo acabo de decir hace un microsegundo. Entonces, no creo que a la persona a la que le pregunte se equivoque. En realidad, si se equivoca ya, de verdad, estaría decepcionada cada día más de este país. A ver, le fracturaron la rodilla al jugar fútbol. ¿Le qué cosa es? ¿Qué cosa es le? Ya, a ver, vamos a preguntárselo a Fátima Borda. A ver, Fátima, por favor, no nos decepciones, ¿ah? Estamos confiando en ti. A ver, Fátima. Le fracturaron la rodilla al jugar fútbol. ¿Qué cosa es le? Lo subrayado, ¿qué cosa es? A ver, Fátima. ¿Por qué estás demorando, Fátima? Ya, la A, muy bien. Ya decía yo, qué raro, ¿por qué se está demorando? Claro, pues, le y les definitivamente son objeto directo.
son objeto directo, perdón, objeto indirecto. Ya ves, yo también ya me estoy confundiendo. Le y les, objeto indirecto. Le y les, objeto indirecto. Eso grábenselo bien. Esto sí es seguro, ¿ah? En cambio, en el caso de los pronombres átonos como me, te, se o nos, en el caso de esos pronombres, ahí sí pueden variar. Según el contexto, puede ser objeto directo o puede ser objeto indirecto, pero eso es en el caso de los pronombres átonos, me, te, se, nos. Pero aquí, en leiles, definitivamente objeto indirecto. La, lo, las, los, objeto directo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces la clave correcta estaba en la A. Vamos con la 10. Le regañaron por su comportamiento. Acá ya no te está preguntando por le, que obviamente es objeto indirecto, ¿cierto? Acá te están preguntando por su comportamiento. Por su comportamiento. Entonces, le regañaron por su comportamiento. Lo subrayado, ¿qué función cumple? A ver, eso le toca al usuario. A ver. Fátima Borda ya está. Ahora pasamos a Jean Paul Flores. A ver, Jean Paul. Le regañaron por su comportamiento. ¿Qué es por su comportamiento? Fácil, ¿ah? Uy, ya lo vi. Ya lo vi ya. Así que ya vi la respuesta. Recuerda que si no se puede con o de o y es un complemento, ¿no? Solo para que recuerdes. Jean Paul, de causas, claro, pues ahí te está preguntando por qué. Cuando la pregunta es por qué lo regañaron o por qué le regañaron, entonces la respuesta es por su comportamiento. Es un complemento circunstancial de causa, porque no encaja, o sea, esta palabra la de por su comportamiento no encaja ser reemplazado por le, ni tampoco por lo, ¿no? ¿Se lo regañaron? No. ¿Se le regañaron? Tampoco. Entonces, por su comportamiento no encaja para nada con ninguno de esos objetos. Entonces, es porque era un complemento circunstancial de causa, ¿no? De causa, motivo, razón. La 11 ya está resuelta, así que lo voy a hacer yo. Les envié los presentes. La oración anterior, ¿qué estructura tiene? Fácil. Les, objeto indirecto, o sea, eso ni lo dudes. Envié, que es el verbo núcleo, y los presentes. Recuerda que todo lo que está al costado de un verbo puede ser objeto directo, puede ser objeto indirecto o puede ser un complemento circunstancial, ¿no? Puede ser cualquiera de esos tres. Pero generalmente el objeto directo siempre va encabezado por un sintagma nominal, en este caso artículo más sustantivo, ¿no? A ver, los presentes. Voy a reemplazar a los presentes. Puedo decir acá, se los envié. Se los envié, donde se sería objeto indirecto y los, que estaría reemplazando a los presentes, objeto directo. Entonces, objeto directo. O también puedo preguntar, ¿qué es lo que les envié? Y la respuesta es los presentes. Entonces, los presentes era o de. La clave correcta estaba aquí, objeto indirecto, núcleo y objeto directo, ¿no? La clave correcta era la D. La D. Objeto indirecto para les, núcleo para envié y los presentes objeto directo. Clave correcta la D. Vamos con la 12. Señala la alternativa que presenta objeto indirecto. Acá sí te está pidiendo que busques el objeto indirecto. A ver, vamos a preguntárselo a ver, ¿quién ya lo detectó? ¿Quién ya detectó? A ver, vamos con, esperen un ratito, voy a buscar, me quedé en Jean Paul, ¿no? Ya. Dice, ¿cuál era la 10? Me dice, no lo ha visto. La 10 era la B, complemento circunstancial de causa. A ver, un rato. Marco Tobar, a ver, Marco Tobar. Objeto indirecto aquí. Allí se vende caramelos grandes. Tú se lo regalaste ayer mismo. En el fútbol se batalla hasta el final. Margarita se arrepentirá de todo. Luisa no se pintó ayer en la noche. Marco Tobar, ¿dónde crees que se encuentra el objeto indirecto? ¿Dónde crees que está el objeto indirecto? A ver, piénsalo. ¿Ya lo tienes?
La C, me dice su compañero, vamos a analizar, ¿ya? A ver, tengan mucho cuidado con esto de hallar objeto indirecto en el caso del C, porque es bien confuso. A ver, allí se vende caramelos. Allí se vende caramelos. Acá tienes el C, que en este caso, si solamente dijese allí se vende, tendría yo la idea de objeto directo, ¿no? Pero como acá dice se vende caramelos grandes, se vende, se los vende, ¿no? Allí se los vende. Entonces prácticamente acá tendríamos objeto directo, caramelos grandes. Esto solamente es, ¿esto es un complemento circunstancial? No, no es complemento circunstancial. Esto es objeto directo. Entonces, si acá hay objeto directo, esto vendría a ser objeto indirecto, el C. Entonces, parece que la alternativa está en la A. Parece. Esperen todavía. Tú se lo regalaste ayer mismo. Ya, pues acá sí estaba más claro que el agua, porque C vendría a ser objeto directo, perdón, objeto indirecto, y lo vendría a ser objeto directo. O sea, objeto directo, ¿no? Tú se lo regalaste. O sea, se, porque está indicando se lo regalaste a esa persona. Y lo que le regalaste eso, ¿no? Algún objeto. Entonces, objeto directo, objeto indirecto. Entonces, parece que la clave también estaba en la B. En el fútbol se batalla hasta el final. Se lo batalla, se le batalla, no encaja para otro objeto, ¿no? Entonces, si no encaja para otro objeto era porque este es el directo. Margarita se arrepentirá de todo. Se arrepentirá, se lo arrepentirá, se le arrepentirá, no encaja. Entonces, este es el objeto directo. Por eso te dije, cuando no había objeto indirecto, este pasa a ser, este se queda como directo, como directo. Pero cuando hay objeto directo, sí, este pasa a ser objeto indirecto. ¿Qué más? Luisa no se pintó ayer en la noche. No se lo pintó, no se la pintó, no encaja con ayer en la noche. Entonces, este es objeto directo. Las claves correctas serían la A y la B. A y B. ¿De acuerdo? Porque acá se vende, puedes decir se los vende, ¿no? Allí se los vende. O sea, y se refiere a caramelos grandes. Allí se los vende. Pero aunque esto suena un poco raro, ¿no? A ver, vamos a seguir analizando. Allí se los vende. Se los vende. Si yo digo, mira, si yo digo se los vende, ese los es como si fuese una persona, ¿no? No como si fueran los caramelos. Mira, fíjate, allí se los vende él. Ese los es como si hubiese reemplazado a una persona, más no a caramelos. Entonces yo creo que este C es la misma repetición nada más de caramelos grandes, ¿no? Porque si yo digo se los vende, si yo asumo que acá está el los, se los vende, ese los me está dando la idea de una persona. Y caramelos grandes no es una persona, entonces creo que ya tengo la respuesta. Este C es el mismo duplicado de caramelos grandes, es lo mismo. Se vende caramelos. O sea, si yo digo allí se vende, y este C a quién ha reemplazado, a caramelos. Porque si yo digo se los vende, ese los sería como si yo dijese cierta persona se los vende, ¿no? O sea, ese los estaría reemplazado, te da la idea de que es una persona, más no los caramelos. Entonces simplemente acá se ha duplicado, nada más. Entonces este C sigue siendo objeto directo. Caramelos también objeto directo. Si yo quito caramelos es lo mismo, allí se vende. ¿Qué cosa? El C ha reemplazado a caramelos, ¿no? Ajá. Entonces prácticamente la A no era la respuesta, ¿ves? Ahí analizando todavía damos con la respuesta. En lo que sí estaba y bien explícito era en la B. C, que es objeto indirecto, y lo, que es objeto indirecto, ¿no? Entonces el objeto indirecto se encontraba aquí, en lo. Perdón, en C, porque el lo es objeto directo. La clave correcta estaba en la B. Vamos con la 13. El enunciado, mi abuelo regaló ayer a mi hija una muñeca que compró en la juguetería. Mi abuelo regaló a mi hija. Si mi abuelo le regaló a mi hija, entonces el abuelo, ¿qué cosa es de la hija? ¿Es su bisabuelo o su tatarabuelo? A ver, matemáticas, usemos las matemáticas. Mi abuelo regaló ayer a mi hija. Mi abuelo. Mi abuelo. Ah, es el bisabuelo, ¿no? Entonces es el bisabuelo de la niña.
A ver, entonces vamos a iniciar. Mi abuelo regaló ayer a mi hija una muñeca que compró en la juguetería. El constituyente que cumple la función de objeto directo es, aquí, solamente para esto. Mi abuelo regaló ayer a mi niña una muñeca. Uy, eso está fácil, ¿ah? Y al ojo nomás tú puedes sacar cuál es el objeto directo. A ver, ¿cuál es el objeto directo? Vamos a preguntárselo a ver. Stephanie Erazo, ¿ya te pregunté? ¿Te pregunté o no? No, no. No, pues no está. Ya, Stephanie Erazo, te toca. A ver, Stephanie. Mi abuelo regaló ayer a mi hija una muñeca que compró en la juguetería. ¿Cuál es el objeto directo? Está súper sencillo, ¿ah? Está bien fácil y está al ojo nada más. La E, en la juguetería. No, en la juguetería es complemento circunstancial del lugar. Cuando te decía al ojo era por una muñeca, pues. Una muñeca, porque yo digo, mi abuelo se la regaló. Se la regaló. Y ese la reemplaza a una muñeca. Se la regaló a mi hija, ¿no? Se la regaló. ¿A quién? A la muñeca, ¿no? ¿Quién es o qué es, ¿no? O con la pregunta, si no entiendes todavía, si no puedes reemplazarlo por lo con la pregunta, entonces, ¿qué es lo que regaló mi abuelo ayer a mi hija? Una muñeca. Entonces el objeto directo era una muñeca. La clave correcta sería la D. Clave correcta sería la D. Muy bien. ¿Qué es lo que regaló ayer a mi hija? Una muñeca. Entonces la clave correcta se encontraba en la D. Ese es el objeto directo. A ver, empezamos con la 14. En el enunciado, el astronauta americano caminaba absorto. Absorto es un adjetivo. Solamente es un adjetivo, ¿ah? Que está calificando al astronauta, obviamente, y está acompañando al verbo caminaba. Caminaba absorto. Recuerda, absorto es un adjetivo. ¿Quién cumplía la función en el cual solamente tenía un adjetivo? En el que el acompañante solamente era un adjetivo. ¿Quién era? Eso sí lo dije, ¿ah? A ver, vamos a preguntárselo al usuario. A ver, un ratito. Flavia Celada, ahora sí te toca a ti. A ver, Flavia. El astronauta americano caminaba absorto sobre la superficie lunar. Absorto, que es un adjetivo y que está acompañando al verbo caminaba. ¿Qué cosa es? Atributo, predicativo, directo, circunstancial, indirecto. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es el adjetivo que acompaña a un verbo? ¿Qué es? El adjetivo, el simple adjetivo que acompaña al verbo. Puede acompañarlo o puede no acompañarlo, igual se entiende la idea. La A, atributo, no, porque los atributos solo funcionan para verbos copulativos, nada más. Y caminaba no es un verbo copulativo. El que solamente podría acompañar a un verbo, en este caso caminaba, es un verbo transitivo, es un predicativo. Predicativo, la clave correcta era la B. El que acompaña a un copulativo es el complemento atributo. El adjetivo, en el caso del adjetivo, el adjetivo que acompaña a un verbo transitivo o un verbo predicativo es el predicativo. Se le conoce como predicativo. La clave correcta era la B. Vamos con la 15. Marca la alternativa en la que aparece el complemento atributo. Tú sabes, ya te lo acabo de decir. ¿A quién acompaña siempre el complemento atributo? A ver, no quiero perder la fe en la humanidad, así que por favor quiero la respuesta. Eso le toca a Alessandra Chumacero. Dice, ¿dónde encuentro el complemento atributo? ¿En qué oración? ¿Dónde estará el complemento atributo? A ver, Alessandra. Complemento atributo. Y mira, acá te recalca no predicativo. Quiere decir que no se rige por verbos predicativos. A ver, Alessandra Chumacero, si demora pasamos a otro usuario porque está demasiado fácil. La A, claro, pues, ¿por qué? Porque el complemento atributo solamente acompaña a verbos copulativos, ser, estar o parecer, nada más, nada más. Bueno, en algunos casos, ¿no? Si por ahí
tu pregunta estuviese otro verbo como yacer o soler, que esos también son que también son copulativos, ¿no? Pero los tres más importantes son ser, estar o parecer. Y acá dice, estas tierras son, ya pues son es verbo copulativo de ser. Y obviamente tiene un complemento atributo. Solo los copulativos tienen complemento atributo. La clave correcta está en la A. Llegaron no es copulativo, por lo tanto no hay complemento atributo. El examen se llevó a cabo, llevó no es copulativo, por lo tanto no hay atributo. Fueron del verbo ir, no es complemento atributo, no tiene complemento atributo porque no es copulativo. Estudia menos, pues estudia es predicativo, no copulativo. ¿Quién tiene complemento atributo? Aquel que tiene un verbo copulativo, en el caso de son, ¿no? Que es el verbo ser. La clave correcta estaba en la A. Muy bien, entonces ya hemos hallado estas respuestas. A ver, vamos a pasar con las preguntas de la ficha para que quede claro la explicación. A ver, cuarto de secundaria. ¿Qué preguntas vienen en la ficha? A ver. Señala lo correcto sobre objeto directo. Prácticamente esto es lo mismo que te he explicado hace un instante. Está en las preguntas, así que está fácil. Te lo compré. La oración anterior tiene la estructura súper fácil. Acá está lo. Entonces, cuando está lo, ya sabes qué cosa es. Y si hay objeto directo, ¿qué cosa vendría a ser uno de los pronombres átonos me, te, se, nos? ¿Qué vendría a ser si ya está lo? Entonces, creo que ya tienes la respuesta. ¿Y el verbo qué cosa es? Entonces, marcas, ¿no? Lo correcto sobre objeto indirecto, ¿qué cosa es? ¿Qué afirmación es correcta sobre objeto indirecto? Creo que ahí está a la vista, ¿ah? A la vista está la respuesta, así que ni lo dudes, solo márcalo. 4. ¿Qué elemento no encontramos en la siguiente oración? Me entregó su premio, emocionado en la sala. Me entregó su premio. ¿Qué cosa no encontramos aquí? Me entregó su premio. A ver, me entregó, estoy entendiendo que este me es que una persona me entregó a mí, ¿cierto? El me está reemplazando a que una persona me entregó. Y si yo digo acá su premio, diría me lo entregó, ¿no? Me lo entregó. Entonces, su premio, ¿qué cosa sería? Y si el lo se puede reemplazar, y si el lo puede reemplazar a su premio, entonces este me, ¿qué pasa a ser? ¿Ya? Entonces, en algunos casos, el me si es que fuera, ¿no? Si es que me fuera objeto directo, en algunos casos este me vendría a duplicar lo mismo que su premio, pero no sé si este será el caso del duplicado. Por eso necesitas analizar y hacer algunas pruebas. Si no es el duplicado, entonces este me pasa a ser objeto indirecto y el su premio viene a ser objeto directo, ¿no? Pero si es el duplicado, entonces me objeto directo y su premio objeto indirecto, objeto directo. Todo eso lo puedes corroborar haciendo las pruebas, ¿no? Pero acá me queda claro de un punto. Acá sí lo tengo claro, porque este me está reemplazando a una persona. Me entregó, ¿no? Él me entregó a mí, ¿no? Ese me está reemplazando a mí, me a mí. Ahora, me lo entregó, ese lo está reemplazando a su premio. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué elemento no encontramos en esta oración? ¿Cuál de todos estos elementos no encontramos? ¿Ya? Entonces ahí marcas la respuesta. Además, recuerda que el complemento agente solo funciona para oraciones pasivas, en voz pasiva. Y no sé, a ver, identifica, ¿esto está en voz pasiva? ¿Estará en voz pasiva? Me lo entregó, acá hay masa, emocionado en la sala, así que todavía puedes ver si es que hay complemento circunstancial, si es que hay, y además fíjate si está en voz pasiva, porque si no está en voz pasiva, entonces lo que le faltaría sería complemento agente, pero si está en voz pasiva, entonces no le faltaría complemento agente. 5. ¿Cuál sería el objeto directo en la siguiente oración? Mariana escucha las noticias en la radio. Fácil. Mariana, reemplaza ¿qué es lo que Mariana escucha? Ya, fácil, fácil. ¿Cuál es el objeto directo? Ya, o sea, bien fácil. 6. Miguel lee el periódico. ¿Qué estructura tiene? Miguel, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es?
lee qué cosa es, el periódico qué cosa es. Entonces ahí ya tienes para responder. ¿Qué oración presenta objeto directo? El señor Rubio toca el piano, ¿no? Aquí toca el piano. Puedes reemplazar siempre lo que está al costado del verbo. ¿Qué es lo que toca el señor? El señor Rubio. Entonces, si obtienes la respuesta, de repente puede ser un objeto directo. La señora fue a comprar en el mercado. ¿Qué es lo que fue a comprar la señora? No me dice, ¿ah? Entonces, ahí por eso tienes que cotejar bien. O si no puede ser dónde fue a comprar, de repente con eso sí me sale la respuesta que yo quería, ¿no? Entonces, objeto directo. La niña salta la soga. ¿Qué es lo que salta la niña? Mi perro le ladra un cobrador. Ah, pero la prueba con objeto directo es qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que mi perro le ladra? ¿Eso te sale esta respuesta? No lo sé. La familia come ensalada. ¿Qué es lo que come la familia? Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Qué oración presenta objeto directo? A ver, vamos con la 8. ¿Qué oración no presenta complemento circunstancial? No trajo su carro. Si no presenta complementos circunstanciales porque debe haber objeto directo o objeto indirecto. ¿Ya? Tú mismo lo verificas ahí con las preguntas. Y además, en la que te sale objeto directo, ya pues es esa. En la que te sale objeto directo, esa es la que no tiene complemento circunstancial. En la que te sale objeto indirecto, esa es la que no tiene complemento circunstancial. Yamila lo preparó para mañana. ¿De qué carece esta oración? Núcleo, objeto directo, complemento circunstancial, objeto indirecto, ya lo vi. Predicativo, ya lo vi. O sea, está más claro que el agua, imposible. ¿Te gustan las vacaciones siempre? Lo subrayado, bueno, en su libro está subrayado T, ¿no? Recuerda que este T puede duplicar un objeto directo, puede duplicar un objeto indirecto o de repente si yo encuentro un objeto directo, este T pasa a ser objeto indirecto, ¿no? Pero en todo caso, o de repente puede duplicar, no lo sé. A ver, ¿te gustan? Este T está reemplazándote a ti, a la persona, ¿cierto? ¿Te gustan las vacaciones? ¿Te gustan las vacaciones? A ti, o sea, ¿te gustan? ¿Reemplaza a la persona o reemplaza a las vacaciones este T? Porque si este T reemplaza a las vacaciones, entonces estaría duplicando. Pero si este T reemplaza a la persona, entonces estaríamos hablando del otro objeto, ¿no? A ver, vamos a analizarlo aquí todavía que nos quedan algunos segundos. ¿Te gustan? ¿Te gustan? Ya. Si este T reemplazara las vacaciones, si reemplazara las vacaciones, acá no podría encajar la o lo, ¿no? Por ejemplo, te las gustan. ¿Encaja te las gustan? ¿Encaja te las gustan? No, pues no encaja te las gustan. Entonces, parece que este está duplicando a las vacaciones. Porque si encajara te las gustan, entonces ahí te se convertiría en objeto indirecto y las sería el objeto directo, ¿no? Pero como el las o el la o el lo no encaja porque no es correcto decir te las gustan, ¿no? Porque se supone que a las vacaciones las vas a tener que colocar aquí, antes del verbo, ¿no? Para saber si es objeto directo. Te las gustan, ¿encaja? No, pues entonces parece que acá se está duplicando, ¿no? Parece, ¿no? Ya depende de tu análisis. Te las gustan. No encaja, te las gustan. Entonces creo que este te está reemplazando a las mismas vacaciones, ¿no? Te gustan las vacaciones, porque te las gustan no encaja. Entonces si no encaja es porque debe estar repitiéndose. Porque si encajara, entonces normal, este te sería objeto indirecto y las sería objeto directo, ¿no? Pero como no encaja, entonces parece que se está duplicando simplemente, se está duplicando este te con las vacaciones, ¿no? Entonces, ¿el te qué vendría a ser? Ahí tú te pones a analizar, ¿ves? Es bien complejo esa parte de los pronombres, pero todo es cosa de práctica, ¿no? Entonces, acordándote de lo que te acabo de decir, lo resuelves y ya está. Muy bien, para eso tienen el video grabado para retomar alguna explicación que yo haya dejado, por eso los videos se retroceden, se adelantan y todo eso, ¿no? Muy bien, ya hemos terminado con todo, así que nos despedimos y nos vemos la próxima clase. Cumplan sus tareas y adiós.